Déjeme saludar en estos momentos al querido Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de una camada de fachos que tienen la piel muy delgadita con sus hilos, los hilos del maestro Ricardo Sevilla en redes sociales. Hay que hablar de este gobierno de Guanajuato que no es tocado ni con el pétalo de una rosa por los periodistas, los grandes periodistas de México, las vacas sagradas, desde medios de comunicación honestos. Nótese mi sarcasmo. No tocan a este gobierno panista de Guanajuato que se metió por donde le conté más de 12,000 millones de pesos en una estrategia de seguridad que ha fracasado. Pero, ¿quién soy yo? Pseudo periodista, diría texto servidor, diría Ricardo Salinas Pliego, periodista de mentiras en este espacio de dudosa reputación, mi querido Ricardo Sevilla. Por eso, mejor apostémosle a los datos duros. Los datos duros, eso sí, son los que hablan, van por delante, mi querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, gracias por la bienvenida. Sí, pues aunque se enoje ahí Ricardo Salinas Pliego, aunque se enoje Irving Chillón, vámonos rápidamente con los datos duros porque es muy importante dar a conocer toda esta información que se gesta en Guanajuato y, bueno, a raíz del asesinato de la candidata de Morena hace un par de días. Y déjeme contarle que en 2023 Guanajuato destinó 12,864,917,562 pesos en seguridad y justicia. Sin embargo, esta inversión, que representa una inversión histórica en estos ámbitos, hay que decirlo, ha sido un auténtico fracaso. Y es que el año pasado y lo que va de este 2024, el índice de criminalidad, lo veíamos ayer en esa entidad, ha sido significativamente alto. El año pasado, en el estado que gobierna el PAN o mal gobierna, hubo un total de 147,311 delitos registrados, lo que posicionó a Guanajuato en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a delitos que se cometieron durante ese año. Le digo más, entre enero y julio de 2023 se observó un alto crecimiento en diversos delitos como extorsión, robo a transeúnte, homicidio culposo, lesiones dolosas, violencia familiar, homicidio doloso y feminicidio. Durante ese mismo periodo se reportaron 44 masacres, 31 hallazgos de fosas clandestinas, 58 casos de mutilaciones, 17 casos de calcinamiento, 117 casos de tortura, 31 homicidios de niños, de niñas y adolescentes y 49 casos de mujeres asesinadas en el estado que gobierna Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La administración panista dio 6,481 millones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular, usted lo sabe, es un sujeto que se llama Álvar Cabeza de Vaca Apendín. Cabe recordar que en marzo de 2023, la Asociación de Abogados Independientes exigió que Álvar Cabeza de Vaca fuera destituido del cargo porque en los más de 10 años que lleva enquistado en el cargo, los homicidios han aumentado, agárrese usted, de verdad, agárrese, 476%. Adicionalmente, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato había dilapidado 3,000 millones de pesos en el llamado programa de seguridad escudo, catalogado como un fracaso total. El contrato, por cierto, fue adjudicado a la polémica compañía Seguritech. ¿Se acuerda? Una empresa que tuvo contrataciones en otros gobiernos para realizar programas de seguridad, entre comillas, muy similares a ese programa escudo. Por otro lado, Vicente, el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo otorgó 4,139 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. ¿Ya sabe quién está ahí? El titular es el controvertido Carlos Samarripa Aguirre. Es importante recordar que Samarripa ha estado en el cargo desde 2009, es decir, desde hace 15 años, y tras una reforma legal, este panista
confía en que permanecerá en su cargo 4 años más hasta 2028. Cabe detallar que algunas de las acusaciones que pesan sobre Carlos Zamarripa, ahí le van, son violencia persistente en Guanajuato durante su gestión como fiscal general, falta de resultados en seguridad a pesar de su larga permanencia en el cargo, vínculos con la organización clandestina de ultraderecha, el Yunque, reclamaciones por la reclasificación de delitos contra mujeres. 5. Investigación por la omisión a medidas cautelares en el caso de Abril Guadalupe. ¿Se acuerda del caso de Abril Guadalupe? Era una joven que fue víctima de feminicidio en León, en Guanajuato. No se quiere acordar Zamarripa de eso. Dentro del presupuesto millonario que el año pasado repartió a manos llenas o a garras llenas Diego Sinué Rodríguez Vallejo, le tocaron 2,244 millones de pesos al Poder Judicial, cuyo titular es el magistrado Héctor Tinajero Muñoz. Ahora, Tinajero Muñoz se ha visto envuelto en diversas polémicas que incluyen críticas por la presunta indiferencia y trabajo lento de los jueces del Juzgado de Oralidad Familiar del Poder Judicial de Guanajuato, de acuerdo con varias denuncias realizadas por abogados de León. Pero eso no es todo, Vicente. No es todo lo que se invirtió en seguridad. El año pasado, el gobierno de Sinué Rodríguez Vallejo firmó un convenio de adhesión a un fondo que se llama Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, y firmaron ahí por 91,948,000 pesos para equipamiento y disque profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Ahora, algunos de los presidentes municipales de Guanajuato, y hay que subrayarlo, que fueron a estampar su firma con mucha pompa y mucho boato, fueron los alcaldes de Irapuato, de Valle de Santiago, de Morelón, de Guanajuato, de Pénjamo, de Cortázar, de Salamanca y de Celaya. Sí, ahí en Celaya. Y fíjese, el año pasado se destinaron en Celaya 71,187,000 pesos a seguridad por parte de este convenio. Pero 71,187,000 pesos de seguridad, dirán algunos, es muy poca lana. Bueno, ese es el monto pequeño, porque fue parte de una inversión total que incluyó apoyos a varios municipios, dizque para fortalecer la seguridad pública. Se compraron con esa lana 7 camionetas patrulla, 2 motocicletas, dizque para reforzar las labores de vigilancia y patrullaje ahí en Celaya, donde fue asesinada la candidata de Morena. Lo delirante, Vicente, es que el actual presidente municipal de Celaya es el panista Francisco Javier Mendoza Márquez, quien culpa al gobierno federal y específicamente al presidente López Obrador del asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena, ahí en Celaya. Pero hay más millones. Este sujeto quiere reelegirse, está en campaña ya de reelección, pero hay mucho dinero de por medio, millones y millones. Y es que el presupuesto de egresos del gobierno municipal de Celaya para el año pasado, para 2023, destinó 692.7 millones de pesos a seguridad, que representó un aumento de más de 100 millones con respecto a 2022. Por cierto que la mayoría de integrantes del ayuntamiento aprobaron en sesión especial el presupuesto de ingresos y egresos para el 2023, a excepción, hay que decirlo, de la regidora de Morena, María Espinosa. Pero le digo más, ya para terminar, este año, este 2024, Celaya destinó para seguridad 756,657,000 pesos. Y yo le pregunto, y le voy a ofrecer una respuesta. ¿Sabe por qué quieren en la oposición seguir conservando Celaya y Guanajuato? Le voy a decir por qué. Porque este año, para ponerle un ejemplo, Celaya tiene un presupuesto de 2,600 millones de pesos y Guanajuato tiene un presupuesto total de 117,000
824 millones de pesos para este año. Entonces, yo le digo, esa es la realidad del por qué están ocurriendo todas estas atrocidades, esta guerra sucia, como diría el Güero Castañeda, como propone Carlos Alarraqui, porque hay muchísimo dinero de por medio. Perdóneme y discúlpeme. Yo no creo en los eslóganes que todos estos personajes están lanzando por aquí, por allá, que les importa mucho, que haya una política a favor del pueblo allá en Guanajuato. Eso no es cierto. Guanajuato actualmente en todas las mediciones, en todas las encuestas sobre percepción de inseguridad aparece en el número 3. Particularmente en la del INEGI, que ayer le presentábamos algunos avances. Es el dinero el que está moviendo los hilos del gobierno allá en Guanajuato y le van a meter mucho más candela, mi querido Vicente. Esto ya fueron los datos duros, pero esta es mi opinión personal. Hay mucha lana, mucho dinero de por medio y es lo que está teniendo esta guerra sucia y por supuesto que los medios de comunicación corporativos no quieren hablar sobre estos temas. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo chayote y porque hay bastante dinero para Acción Nacional. Si consigue, ojalá que no, conservar el estado de Guanajuato, pero también los diferentes municipios, porque hay muchos municipios que todavía están en garras, desafortunadamente, de Acción Nacional, mi querido Vicente. Pues estaremos al pendiente de lo que ocurre en este Guanajuato desgobernado por panistas,